No, está bien. Eh, bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a Morvila, a Teresita, al Departamento de Spanish and Portuguese Notes, por inviting me, a los compañeros que vinieron también. Lo que yo voy a hablarles sobre este trabajo, que fue realmente un trabajo de 10 años, que culminó en este libro, que se llama Ediciones El Puente en La Habana de los años 60. Y que consta de dos partes, que es toda la primera parte, es un gran estudio introductorio, hecho por mí, pero también por otras dos compañeras críticas, que son Silvia Misculin e Isabel Alfonso. O sea que hay tres estudios críticos amplios al inicio del libro, pero se llama Estudios Críticos, Lecturas Críticas y Libros de Poesía. Y después la segunda parte del libro, toda esta segunda parte del libro, es la republicación de todos los poemarios que editó el grupo El Puente en Cuba entre 1960, 61 y 65, que fueron los años de duración del grupo El Puente o de las ediciones El Puente en La Habana. Entonces aquí están todos esos poemarios que realmente no se conocen. O sea, por razones que voy a explicar ahora, esta producción poética del grupo El Puente realmente desaparece de la historia literaria cubana por muchos años, con algunas leves excepciones. Desaparece por razones diversas, entre ellas políticas, por supuesto, y afortunadamente ya en los últimos 5 o 6 años esto se está rescatando en Cuba y fuera de Cuba también. Realmente fuera de Cuba siempre estuvimos más en contacto con estos textos, pero dentro de Cuba sí fue un tabú por muchos años hablar y referirse al Puente, incluso haber sido miembro del Puente. Entonces, lo importante del libro, si no son los estudios críticos, que esperemos que sean importantes, ¿no? Son la reimpresión, en muchos casos con revisión crítica de los autores. En algunos 3 o 4 casos, los autores aprovecharon para corregir su propia primera edición. ¿Está bien? Entonces eso también es interesante. Claro, todo eso está en una edición crítica, es decir, está toda documentada. Cuando el autor corrigió su poemario de los años 60, ahora en el 2011 lo corrigió, yo hago todo eso, yo lo anoto, ¿no? Cuál fue la primera impresión y la nueva corrección. Es decir, para muchos de estos poetas, que estos libros estaban perdidos realmente, incluso para ellos estaban perdidos, algunos han salido de Cuba y salieron sin los libros, esta fue la oportunidad de ellos de poder reproducir, republicar en segunda edición un libro perdido. Curiosamente, ¿por qué es importante la republicación? Porque como dije, estos libros tuvieron una pequeña distribución en La Habana y de ahí ya, después que hubo el problema político con el grupo, desaparecieron. ¿Está bien? Y por más razones políticas después, estos libros nunca se republicaron, con excepción de uno, ninguno más se republicó. Y si usted lee literatura crítica literaria cubana, historia de literatura cubana, después de la revolución, se va a dar cuenta que esto no se conoce, pasan, saltan. Y cuando se habla de los primeros poetas de la Revolución Cubana, se está hablando del año 1965, que es cuando sale la segunda promoción de jóvenes cubanos poetas. ¿Sí? Y de eso voy a hablar también después, la ironía que hay con eso. Porque es curiosamente el año 65 cuando este grupo es clausurado, sus poemarios son recogidos, los manuscritos son embargados por el gobierno y desaparecen. ¿Bien? Curiosamente, porque así es la vida, en esta biblioteca de esta universidad hay 5 de los libros del grupo. El grupo publicó poesía, publicó cuento y publicó teatro. Fueron los 3 géneros en que el Puente se dio a conocer. Fundamentalmente poesía. Y por eso yo dediqué, a mí me interesa más la poesía, dediqué mi libro a la poesía. La importancia no de mi libro, sino de este trabajo que estamos haciendo un colectivo realmente, es rescatar para la cultura cubana y para la poesía cubana, en mi caso y ahora para la narrativa, estos textos que realmente son muy sintomáticos de los primeros 5 años de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Bueno, para mostrarles, estos son los libros, Tiempos de Sol, este sí es poesía, este sí está totalmente reproducido aquí también, hay 4 o 5 ejemplares en el país. Está Santa Camila de La Habana Vieja, que fue una de las grandes primeras obras teatrales cubanas. Como ven, la calidad del libro, pueden darse cuenta de que hay un cambio de calidad en el libro. Comenzó como una editorial independiente, lo cual en Cuba es importante. En Cuba, un país socialista, donde más o menos el Estado es quien domina todas las formas de reproducción, ¿no?,
y de edición, haber sido una editorial independiente les da ahora al Puente un interés especial a los historiadores de la cultura cubana. Ellos lograron mantenerse independientes desde el 61, que empezaron, hasta el 65. La diferencia de edición es que en el año 64 lograron ser apadrinados como sponsored por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, por la UNIAC. Y gracias a ese patrocinio de la Unión de Escritores de Cuba, tuvieron acceso a impresoras, editoras de más calidad en términos materiales, ¿no? Entonces ya el libro tiene más calidad como objeto. Pero el director del grupo, José Mario Rodríguez, siempre exigió que iba a mantener su independencia como editor. Es decir, nosotros, la editora El Puente va a utilizar la impresora del gobierno, pero yo quiero mantener mi independencia como escritor, de editar lo que yo quiera. Y se les respetó por un año, después se cerró. Porque ¿qué pasa? En el 64 el gobierno cubano ya interviene, o sea, decomisa, ¿no?, todas las impresoras privadas que había en Cuba, en La Habana, en ese momento. Entonces el grupo ya no podía continuar editando privadamente, se vio obligado a usar las editoras del gobierno. Y ahí fue donde viene, y se nota en estos libros, se nota que ya están, ¿ven? Se nota que el diseño ya es mejor. Pero los primeritos son estos es otro de los primeritos. Y este es otro de los problemas de los libros. Este librito, se podrán imaginar qué perdurabilidad como objeto tiene. Porque como dije, eran independientes, publicaban con sus propios dineros, muy pobres, ¿no? Y las calidades del objeto era poca. Y por eso se han perdido, no han sobrevivido el paso de los años, ¿no? Y eso ha hecho que los libros sean tan raros, ¿sabes? Así que en esta biblioteca tienen 5, ya le dije a un bibliotecario aquí que por lo menos debieran ponerlo en libros raros, porque lo pueden perder. Puede tener un valor de coleccionista, solamente eso, ¿sabes? Y lo que yo traté de hacer es precisamente para que se pierda ya este valor de objeto, pase a la cultura, reimprimir los de poesía, están aquí todos. Y poder reescribir la literatura, la poesía cubana del siglo XX, especialmente después del triunfo revolucionario, reescribirla leyendo estos textos. El grupo, ¿qué fue el grupo El Puente? Y eso todo se explica muy detalladamente en el libro. Estamos hablando de unos jóvenes cubanos que tenían entre 15 y 19 años. Esta es la edad de estos muchachos. 17, 18, 19. Son sus primeros poemarios, sus primeros poemas. Los nombres, quizás algunos hayan oído, los nombres de los autores que formaron ese grupo El Puente son los siguientes. Bueno, el director, José Mario Rodríguez, bien, que vivió en Cuba hasta el año 67, después sale de Cuba. Una parte del grupo sale al exilio por razones políticas, ¿sabes? Isel Rivero, que vive en España hoy día. Mercedes Cortázar, vive en Estados Unidos. Silvia Barros, acá muy viejita, vive en Miami ahora. Gerardo Fulleda León, es uno de los grandes teatristas cubanos hoy día, es director de un grupo de teatro en Cuba hoy día. Ana Justina Cabrera se quedó en Cuba y murió recientemente. Reinaldo García Ramos vive en Miami hoy día. Manuel Granados vivió en Cuba hasta los años 90 y en los 90 sale de Cuba y muere en Francia. Joaquín González Santana, murió en Cuba recientemente también. Nancy Morejón, que es hoy en día una de las grandes poetas, digamos, oficiales, como se le gusta llamar, de la cultura cubana hoy día, Nancy Morejón. Georgina Herrera, otra poeta cubana muy interesante que vive en Cuba todavía. Ana María Simo vive en Estados Unidos. Belkis Cusa Malé vive en Estados Unidos. Rogelio Martínez Furé vive en Cuba y ha sido siempre desde los años 60 una de las figuras más importantes del estudio del componente negroafricano de la cultura cubana. Es como la figura más importante producida por la Revolución y es del grupo El Puente. Miguel Barnet, también muy famoso, también por su estudio de los temas negros, pero también por sus trabajos en el género de testimonio, pero es poeta también, y aquí está su segundo poemario. Sigifredo Álvarez Conesa murió en Cuba, Ana Garbinsky murió en Cuba también, Raúl Ibarra, Pío Emilio, que vive en España ahora, Guillermo Rodríguez Rivera, hoy día profesor de la universidad,
y vive en Cuba todavía. Pedro Pérez Sarduy es otro de los poetas, vive en Inglaterra. Lilian Moro y Lina de Feria. Lina de Feria vive en Cuba, Lilian Moro vive en Estados Unidos. Como ven, el grupo es muy interesante por esto. Primero, fue lo que yo diría realmente la primera promoción de poetas jóvenes de la Revolución Cubana. Porque se habla mucho de los jóvenes poetas cubanos de la Revolución. Estoy hablando de 1960, 61, 62. Esta es realmente la primera promoción por la edad, ¿no? Y además es muy interesante porque de alguna forma no estaban comprometidos con la producción literaria de los años 50 ni con los conflictos entre grupos literarios de los años 50. Los años 60 en Cuba, ya después del triunfo de la Revolución Cubana, heredan, ¿no?, o reciben como herencia una serie de conflictos culturales entre grupos literarios, entre Orígenes y los de las revistas del Caribe. Hay una serie de conflictos que se heredan, que se traspasan a los años 60. Este grupo no, porque ellos no tienen nada que ver. Ellos tenían 3 años en los años 40. Nacieron entre el 40 y 46 años, el periodo de nacimiento de ellos. Tendrían esa edad que les dije, 17, 18, 19. Uno, ¿por qué tampoco tenían vínculos con la cultura cubana? Porque este grupo no proviene en esencia de los sectores tradicionales de la cultura cubana. Este grupo está integrado en su gran mayoría por personas de condición humilde. La mayoría eran de clase negra, de raza negra. Algunos eran también practicantes de las religiones afrocubanas, como la santería, practicantes declarados, ¿no?, de esos temas, y mujeres. Y la gran mayoría son mujeres. Cuando les leí los nombres, les cité y vieron que había Isel, Mercedes, Silvia, Ana Justina, Nancy, Georgina, Ana María, Belkis, Ana, Lina y Lilian. Eso no era o no había sido normal en la cultura cubana. Tener un grupo literario donde todos estos elementos que he citado, mujer, de género, de raza, ¿no?, de formación cultural y de clase social fuera tan notorio. ¿Me explico? No son las primeras mujeres cubanas que escriben, no, había habido escribir, pero como grupo que tengan tanta visibilidad, sí era la primera vez que había en Cuba. Por supuesto, este grupo rompe con toda la estructura de la cultura cubana anterior y es más, es muy interesante que haya surgido con la Revolución. Gracias a la Revolución tienen visibilidad, supuestamente, si pensamos que la Revolución tiene una función humanista de rescatar estos grupos subordinados, ¿no?, subalternos de la sociedad, pues este es un grupo que responde a los años 60, a esta efervescencia y mayor visibilidad de los grupos subalternos negros, ¿no?, mujeres, todas esas cosas. Pues es un grupo que tiene sentido que haya surgido al inicio de la Revolución. Es más, podríamos haber dicho que este es el grupo que el gobierno cubano debía haber promovido, aupado, ¿no? Pobres. No, desgraciadamente fue lo opuesto. Desgraciadamente se impuso la misma tradición de clase mediera, blanquita, heteronormativa, y este grupo fue cerrado, que obviamente sí estaban marcados como peligrosos. Pero ellos no eran peligrosos, ellos simplemente eran jóvenes que vivieron muy profundamente el cambio revolucionario, muy profundamente. Participaban de todas las labores culturales de la revolución, de todas, estaban muy integrados con todas las labores que la revolución tenía en ese momento, políticas, pero también de producción, culturales, trabajaban en las bibliotecas, ¿no?, perfectamente. Solo que también tenían un espacio de libertad de pensamiento que lograron mantener hasta el año 65, y se ve en sus publicaciones. ¿Qué es lo que es interesante con el puente, además? Que yo pongo en la dedicatoria, se lo dedico a José Mario, que es el editor, ¿no?, por su utopía, por el espacio utópico que logró crear. Porque obviamente es un espacio utópico, porque él libremente publicaba a todo joven que tuviera un libro de poesía. Él no le exigía a nadie que pensara de una forma, sexuara su cuerpo de una forma, ¿me explico?, ni que fuera de un color o de una clase, de nada. Él lo único que le interesaba es que usted fuera un joven que tenía un libro de poesía. Y ese espacio utópico
donde no se le exige al individuo ser nada más que escritor, ¿no? Es lo que él logró hacer con el puente, que no es lo que estaba ocurriendo fuera del puente, porque hay que pensar en Cuba qué está pasando en los años 60. Se le está exigiendo al individuo muchas cosas. No es solamente ser escritor, es que también hay que cumplir con ciertas normas del llamado hombre nuevo, de New Man, que la sociedad quería crear, y en ese New Man que la sociedad quería crear, se le están exigiendo al individuo una serie de obligaciones, ¿no?, que ya lo limitaban en su función pública. Sin embargo, el puente no. Y por eso es la complejidad y la diversidad, ¿no?, de individuos que participan y de estéticas. José Mario no le interesaba si usted escribía un poema, ¡Viva la Revolución! O abajo, no le importaba. Él publicaba todo lo que los jóvenes de los 60 querían escribir. ¿Me explico? Es decir, no limitó estéticamente la producción. Y es muy curioso porque si usted lee los poemarios va a ver de todo, desde cantos a la Revolución Cubana, ¡Viva la Revolución! Y casi Fidel Castro lo va, hasta dudas sobre la revolución, miradas críticas sobre lo que está pasando, o poemas totalmente herméticos, en que la revolución, la sociedad no les interesaba, están en otras cosas, herméticos. Hay toda una serie de orientaciones muy interesantes en esta poesía de los primeros 5 años de este grupo, que después desafortunadamente desaparecen. O sea, con el cierre del puente desaparecen de la poesía cubana por 20 años una serie de líneas estéticas, ¿no?, producto de que con el puente fueron de alguna forma censuradas dentro del discurso estético oficial cubano. Y por eso releer estos libros es ver lo que podía haber sido la poesía cubana si no hubiera sido truncada, ¿no?, y no se hubiera impuesto un tipo. Porque ¿qué pasa? Después del 65, cuando cierra el puente, 65 hasta los años 80, hasta principios de los 80, lo que se impone en Cuba es un tipo de poesía que le llamaran coloquialista o conversacional, muy democrática, no hermética en absoluta, con toda una serie de características de acercamiento a un público supuestamente mayoritario, que expresara sin mucha confusión metafórica sus contenidos siempre revolucionarios. Eso es lo que se impone. Y se cree que esa es la literatura de los primeros años de la revolución. Pero no, había esta otra, solo que esta se cae. Entonces, el puente fue una especie de pluralidad, no solamente de individuos como escritores, ¿no?, mujeres, hombres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, había de todo, de eso no importa. Pero sus estéticas también fueron tan diversas como ellos mismos lo eran como individuos. Y eso es lo que José Mario con ese editorial logró, publicar todo eso, ¿tá? Y aquí tienen varios de esos libros. Por ejemplo, Santa Camila de La Habana Vieja. Esto no está en mi libro, porque esto es teatro. Esto es teatro. Como dije, hicieron 3 géneros, poesía, narrativa y teatro. Yo recopilé poesía. Pero en teatro, por ejemplo, esta obra de teatro, Santa Camila de La Habana Vieja, fue una de las primeras obras de teatro más populares en Cuba. Y el tema es un tema muy revolucionario. Esto es un cuestionamiento de que todo este mundo marginal del solar, de las casas de vecindad cubano, con Santa Camila, que era una mulata, tenía que de alguna forma integrarse a la revolución. Y esta es una obra que se fue muy popular, está publicada en el puente. Por eso, porque como les dije, el puente, como fue cerrado por razones políticas, se le comenzó a acusar de contrarrevolucionario, de vivir a espaldas, ¿no?, de la realidad cubana, de los mentira, ¿no? Y las pruebas son los libros. Las pruebas de que ellos no estaban de espaldas a la realidad son los libros que publicaron. Pero como nadie conoce los libros, la gente ha seguido repitiendo lo mismo. Pero no, es incorrecto, hay que leer los libros. Este es uno de ellos. Este es este de Tiempos de Sol, que sí está en mi libro completo. Recuerden que en los años 60 estamos viviendo la Guerra Fría en su mayor, ¿no?, auge, con el miedo a una invasión, a una conflagración atómica. No sé si se recuerdan de Missile Crisis y todo eso. Cuba, estamos en el año 60, estos jovencitos de 17 y 18 años están en un país que en ese momento era el centro de atención universal, o mundial, ¿no?, que es el universo, ¿no?, mundial es suficiente. Mundial, sí. Marte y Júpiter, no sé si estaban también en ese. Bien. Mundial, era el centro de atención mundial, porque en Cuba se estaba jugando el destino de las 2 grandes potencias de conflagración
¿no? Atómica, ¿saben lo que estoy hablando? ¿Sí? En Cuba había toda una historia, el Missile Crisis, y estos jóvenes están ahí en La Habana, son jóvenes, ¿bien? Que están apenas naciendo y mañana va a caer una bomba atómica. Imagínense qué condiciones. Bueno, bajo esas condiciones que estos poetas, y esta poeta, Belkis Cuza, que hoy día vive en Miami, ella es la esposa de Berto Padilla, que fue causa de muchos conflictos ideológicos en Cuba. Ellos mezclaban de todo, pero sí es cierto que había 2 o 3 poemarios cuestionadores. Eso sí es cierto y están aquí. Había 2 poemarios concretamente cuestionadores de la realidad social que se está viviendo. Es decir, esta efervescencia política, esta locura masiva ¿tendrá algún sentido? Hay un poemario, puedo leer fragmentos si quiere, que además es uno de los grandes poemas cubanos del siglo XX, que se llama La Marcha de los Hurones, de Isel Rivero, ya que está completo en revisión, porque ha habido una edición anterior con muchas erratas, y esta es una revisión corregida por la autora incluso, y por mí, porque yo encontré un par de cosas. Pero a pesar de que había esos libros que sí cuestionaban la realidad social cubana del momento, había también prólogos de ellos en que cuestionaban a ese libro. No sé si me explico. Ellos mismos dicen, y eso es genial en este grupo, por eso digo, era un espacio utópico. Hay un momento que ellos hacen una antología poética que se llama La Primera Novísima de Poesía Cubana, porque ellos se iban concibiendo ya como grupo, y publican lo que llaman la Novísima Poesía Cubana. En el año 63, 64 lo publican. Aquí está, que fue una antología de grupo. E incluso en esa antología ellos dicen, ese poema de La Marcha de los Hurones, de Isel, es un gran poema, pero debemos señalar que no es el poema que nosotros como grupo quisiéramos escribir. Es decir, ellos mismos se dan cuenta de que ese poema, con sus dudas metafísicas sobre la Revolución Cubana, de alguna forma no los expresa a todos. No sé si me explico. Pero, dice ellos, pero felicitamos a Isel por su honestidad en haberlo escrito. Es decir, vean la amplitud. En otra editorial cubana, Isel Rivero hubiera ido presa. Primero, no hubiera publicado el poema. Segundo, hubiera ido presa por el poema. Y tercero, los editores del libro también hubieran preso. Y ellos dicen, como grupo, ella tiene algunas reservas que como grupo con las cuales no nos identificamos, pero es honesta en haberlo escrito y nosotros debemos respetar la honestidad de ella como poeta. Eso en los años 60 en Cuba tenía unas repercusiones que la gente a veces no se imagina. Entonces, esta es otra cosa grandiosa del grupo. Después del 59, 60 en Cuba, la cultura cubana desafortunadamente se divide en 2. La cultura dentro de Cuba, lo que se publica en Cuba, y lo que se publica fuera de Cuba. Y desgraciadamente por muchos años, dentro de Cuba se eliminó lo que se publicaba o se escribía fuera. Entonces usted coge usted agarra, ¿no?, antologías de poesía cubana de 65, 70, 75 y va a ver que todo lo que se escribe fuera no existe. Con lo cual se fue dividiendo la cultura cubana en 2 partes. Hoy en día se está reuniendo, felizmente, se está reuniendo. Pero por 20, 30 años eso se dividió. Y eso comienza desde el año 59, 60 en Cuba. Pero el grupo El Puente no hizo eso. Por eso el grupo fue muy atrevido. El grupo El Puente en su primera antología incluye ya 2 poetas que vivían fuera de Cuba. Isel Rivero y Mercedes Cortázar ya vivían fuera de Cuba y El Puente las incluye. Sin ningún tipo de limitación. Dicen, viven fuera, son traidoras. No. Son 2 poetas más que viven fuera. Incluso El Puente, usted va a ver que al final de cada libro, ellos hacen un resumen de lo que van publicando. Cada libro tiene lo mismo, un resumen de todo lo que han publicado. Y además ponen una lista de lo por publicar, o sea, los planes de publicaciones futuras. Y es curioso que por 2 o 3 años mantienen entre las publicaciones futuras a 2 poetas que vivían ya fuera de Cuba. Es decir, incluso en ese concepto de reunir la cultura cubana en una sola, El Puente ya lo hizo, porque nunca se paró, ¿me explico? Y esa antología, que es la que yo le incluyo acá, la Novísima Poesía Cubana, está aquí. Entonces, ¿qué más hice en este libro? Cuando el gobierno cubano recoge
cierra la imprenta donde estaban los libros del Puente y recoge, ¿no?, los proyectos que estaban para publicación. Recoge muchas cosas. Había un libro de cuentos que no se publicó, que se llama Con temor de Manuel Calle. Recoge 2 proyectos de revistas. El Puente ya como en el año 64 se consideró con tanta fuerza que comenzaron a proyectar revistas El Puente. O sea, ya querían también tener su editora y también una revista literaria. Y tenían 2 números del Puente como revistas próximos para salir, fueron recogidos, por supuesto. Y entonces este libro, otra de las virtudes del libro, es que publica, después de 40 años, perdida supuestamente, la segunda novísima de poesía cubana. Y este fue uno de los libros que el gobierno cubano recogió, se perdió y no se publicó. Es decir, debía haberse publicado en el año 64, pero no se publicó. Y este es un documento importantísimo porque este documento, y ahí está la ironía, demuestra que José Mario jamás quiso hacer un grupo cerrado del grupo. Al contrario, la idea del Puente era un puente por donde pasa mucha gente, ¿no? De aquí de paso, como un lugar de paso, nunca como un lugar que se cerrara sobre sí mismo en una ideología o en una política. ¿Me explico? Y por eso yo hablo de su utopía. Y el grupo El Puente, como les dije, fue la primera promoción de los poetas cubanos, pero después en el 65 salió la segunda promoción joven. Ya todo es perfecto. Y lo curioso es que ese segundo grupo atacó al Puente. Pero ¿qué pasa? Que en la segunda novísima hay 2 autores del segundo grupo. O sea, ese segundo grupo, si se hubiera publicado la segunda novísima, hubieran caído dentro del grupo El Puente también. ¿Está bien? Y ellos son Guillermo Rodríguez Rivera y Sigifredo Álvarez Conesa. Esos 2 autores son después del grupo del Caimán Barbudo, que critica al Puente, que los critica. Son los que dicen, vivían de espaldas a la realidad. Tenían un tipo de vida medio, ¿cómo dijeron? Usan una serie de adjetivos contra el Puente, que además son insultos, no literarios, sino personales. Son personas medio disolutas, que son en Cuba, que tener una vida medio disoluta realmente no tiene nada que ver con la poesía, tiene que ver con la vida privada de las personas. Y ellos los acusaban de estas cosas como para querer decir que no eran revolucionarios. That was not the new man que la revolución quiere. Estos no son los nuevos poetas que la revolución quiere. Nosotros somos los nuevos poetas, la segunda promoción. Pero esos 2 están en la segunda novicia. Entonces eso es una ironía. La mayor ironía es que esos 2 poetas, todo lo que está publicado aquí está autorizado por los autores. O sea, los autores vivos todavía autorizaron estar aquí. Y ellos 2 autorizaron estar aquí. Es decir, con eso reconocen que cometieron un error histórico. Eran jóvenes, todos eran jóvenes, tendrían como dije 19, 20 años, 18, 19, eran jóvenes. Obviamente el Puente no heredó conflictos de los años 50, pero la aparición en los 60 en Cuba sí les generó conflictos de poder. Porque el Puente, y eso está documentadísimo en el libro, sí logró visibilidad en la escena literaria cubana de los años 60. Y eso es muy curioso. Eso está, todo el mundo pensaba que no, que había sido esos libritos y ya, pero no. Está documentado que usted va a ver el grupo con mayor visibilidad en las revistas literarias, incluso en las antologías publicadas fuera de Cuba, al principio de los años 60, aparece, como hay mucha atención a la Revolución Cubana, aparecen muchas antologías en inglés, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y usted va a ver que hay 5 o 6 jóvenes del Puente en las antologías. Es decir, sí logran una visibilidad. Yo cogí un par de revistas cubanas de los 65 y los book reviews, las reseñas de libros, la mayoría de los autores eran del Puente. O sea, obviamente sí estaban ganando cierta visibilidad para el año 65 en la cultura cubana. Es decir, ellos no heredaron conflictos anteriores, pero sí su mayor visibilidad generó envidia. Y era, quítate tú para ponerme yo. Y obviamente la segunda promoción los desplazó y nosotros, los de la segunda generación, en el 60, somos los jóvenes de la revolución. Y ya más adelante, ser del Puente significó un pecado original.
aunque ellos no heredaron pecados, como diría el Che Guevara, no heredaron pecados originales de los años 50, sí generaron su propio pecado original, es decir, ser del puente. Afortunadamente ya ese problema ya no lo es en Cuba, afortunadamente. Bueno, yo quisiera leer 2 o 3 poemas, no sé, para que oyeran, ¿no? Por ejemplo, eso mismo de que vivían de espaldas a la realidad. Uno de los problemas de los años 60 en Cuba, especialmente la primera mitad de los años 60, era cómo escribir poesía que apoyara la revolución, ¿no?, el momento histórico, pero que no fuera panfleto político. Porque ese es el temor siempre, que fuera un panfleto, aquí no, cosa de menor categoría. Y el puente estaba muy al tanto de eso, no queremos panfletos. Sin embargo, hay cosas que son casi panfletos. O sea, como digo, es una cosa contradictoria. Pero, y uno de los libros que yo recogí aquí, José Mario, el director, vamos una parte a José Mario, el director del grupo era José Mario Rodríguez, un poeta cubano, dramaturgo además, era poeta y dramaturgo, con su editorial. Pero, y tiene un tipo de poesía más bien angustiada, una poesía más como heredera de los 50, angustiada, medio existencialista. Pero José Mario escribe en el año 61, publica, un libro que se llama La Conquista, que yo incluí aquí completo. De ese libro no hay copias, y aquí está el libro completo. Y ese libro cambia todo lo que se ha escrito sobre José Mario, porque es un libro que es un panfleto a la Revolución Cubana. Es un libro que es muy hermoso además, pero hay momentos de panfleto, incluso de venceremos, reforma agraria, todas las cosas, él las incluye, todas las consignas. O sea, él mismo, en su propia poesía, que es una poesía más asociada con la angustia existencial, él mismo cae, ¿no?, digamos, en el tema revolucionario panfletario con un libro como La Conquista, que no se conoce. Entonces, cada vez que se habla de José Mario, se habla de esto, pero no se ha leído lo otro. Hay que leer al individuo, hay que leerlo en su totalidad si queremos entenderlo. Y yo les voy a leer un poema de José Mario, que es el más existencial del grupo, ¿no? Incluso el que después recibe la gran represión y tiene un libro que es este. Les voy a leer un poema para que vean cómo él sí canta la revolución, incluso con los eslogans revolucionarios de Fidel Castro. Dice: cuando el oleaje pega al ondular de la costa, se desprenden figuras victoriosas. La revolución es asaltar los pozos en que duerme el agua y fondear los ríos recientes que no han conocido sus lechos, ni la estática frialdad del musgo. La revolución es arrancar los tentáculos de inauditos crecimientos donde se aprietan las balsas. La revolución es andar más que montañas y obeliscos, andar liviana y segura a la superficie, con el que sentó el hambre en los labios, con el que hundió el espíritu en la sal. Después que hablen de cercos, que rían muros de plomo, venceremos con la pisada incrustada de seguridad. Venceremos por las civilizaciones que esperan, venceremos con la visible verdad. Colmaremos el silencio, han cesado los espejismos, volveremos a nuestro encuentro, disponemos de formas de ser nuestro dueño. Empezamos. Obviamente, este es el año 60 en Cuba. La gran mayoría de la población cubana se sentía así. Y ahí está José Mario, esto no está de espaldas a la realidad. Lo que pasa que ya 2 años después escribe lo siguiente: cuidémonos del miedo. Este es otro poemario de José Mario. Ya 2 años después, ya él empieza a pensar, reflexionar. Un poema hermosísimo que se llama, bueno, el libro se llama A Través, está aquí, y el poema se llama Cuidémonos del miedo. Palabra clave en la Cuba revolucionaria. Cuidémonos del miedo, de la lentitud de la noche, de llegar en la prisa y no reconocernos, de cuando se vuelva el tiempo un hilo y haya mariposas que teman a las flores. Cuidémonos entonces, cuidémonos ahora, de cuando se vuelva fija la semilla. Fuerte. Hoja que se seca y haya ramas que tengan inmóviles temores de crecer. Cuidémonos ahora, cuidémonos entonces. Como ven, este es el puente. Incluso
después dice en otro poema del siguiente libro, otra vez dice, te han dicho el mar es azul, y si lo crees no comprenderás el motivo de su azul. Tal vez tú lo has visto y sus tonos te han llenado de dudas y has susurrado mentira, mentira. Y sin embargo otros, los más lejanos, los que han podido verle repetirán, el mar es azul. Por eso la solución es ir al mar y mirarlo durante largo tiempo, arrancarle el color al mar. Obviamente esta no es la poesía que un concepto muy limitado y reducido de poesía revolucionaria no quiere. Y por eso el puente, obviamente, como ven, tuvo sus problemas desde el punto de vista textual. Les voy a leer un poema de Isel Rivero, esa muchacha que reflexiona sobre la realidad cubana. Y este es un poema muy hermoso que se llama La Marcha de los Hurones. Ella está viendo La Habana, que es el centro de la conmoción revolucionaria cubana en los 60. La Habana era donde ocurría todo, las grandes manifestaciones, la primera declaración de La Habana, la segunda declaración de La Habana, las grandes manifestaciones de Fidel Castro, era todo en La Habana. La Habana es el centro. Y dice ella mirando desde un edificio todo, que dice ella que es el edificio del INRA, imagínate, mirando todo. Mira, la gente, el INRA que está en la Plaza de la Revolución, el INRA está acá, y ella era viendo desde el INRA todas aquellas masas humanas yendo a la Plaza de la Revolución a ir a Fidel Castro, y decía, ¿a dónde va toda esta gente? ¿A dónde va esto? Claro, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Pero en el año 60 ya tenía 17, 18 años. Dice, pero estamos aquí, dice ella, los jóvenes, estamos aquí, sintiendo cómo el tiempo corre sin remedio, cómo volcamos energía sobre panfletos, sobre cartas, sobre archivos, agobiados en pequeñas tareas, en un juego de tortura, estamos aquí, sirviendo causas merecedoras, entregando lo único que poseemos, la vida, la juventud, pensando en el momento presente o en el inmediato futuro. Quizás después de todo no exista la razón, sino como una leve idea de sobrevivencia. Quizás solo nos gobierna el motivo de egoísmo al protestar, pero mientras nos desgarramos por un ideal, que como todos los ideales, caen, ruedan y desaparecen. Mientras fustigamos nuestras aspiraciones, callamos cualquier ambición y quedamos doblegados a sabiendas de que en el retorno del tiempo todo muere, todo evoluciona por necesidad natural y que hoy los hambrientos padecen y mañana perecen los opulentos. Pobre ciudad junto al mar, La Habana. Sus hijos nuevos alzarán los brazos para caer. Pobre ciudad. Junto a su miseria elabora soluciones pasajeras y se acerca un poco más a su ineludible destino. Y esta ciudad es la imagen de muchas ciudades, porque todos somos reflejos unos de otros, apilando conceptos, nuevas perspectivas para acercarse a lo único definitivo, uniendo generaciones, sacrificándolas al progreso, nos mantenemos a punto de desfallecer. Estamos cansados, insatisfechos, hastiados. ¿Cuántas veces nuestros ancestros no se repitieron en su curso y construimos en hábito de construir? Y vivimos en hábito de vivir. Y morimos en hábito de morir existiendo. Bueno, esta niña tenía 17, 18 años. No, imagínate. Profético además. 17, profético. Claro, como ven, ella envuelve toda, ella no está hablando en contra, ella lo que está diciendo, normalmente la historia de la humanidad es luchar por un ideal que después se degenera. ¿Sí? Es una preocupación existencial, pero ese no es el tipo de poesía que obviamente la revolución quería proponer. Y estos poetas, por eso que después ellos dicen en el prólogo, incluso dicen, después de leer el prólogo, la marcha se describe en el 60 porque esa tradición de espíritu aumenta en Isel, porque era el momento preciso para reafirmarla. El carácter definitivo de la revolución, opuesto a esa actitud de ella, dice, lleva a este poeta a sentirse aún más impotente. Es así como sus experiencias se vuelcan de súbito contra todas las manifestaciones del cambio revolucionario. La marcha de los hurones es la primera manifestación poética importante de esta generación y la última, dice, legítima de un periodo, porque consume una acumulación de experiencias agotándola y dejando un vacío temático. O sea, ellos mismos entienden que este poema es como el último de esa agonía existencial. ¿Bien? Y más adelante hablan otro poema.
O sea, ellos mismos, y después el editor habla de estas cosas, que digo, de la honestidad de ella en haberla escrita. Otros temas que son interesantes en el grupo del puente es que ellos no tenían un manifiesto, como otros grupos literarios que tenían un manifiesto por esto, ¿no? Nos manifestamos por esto. No había un manifiesto, pero sí hay una obra, que es lo interesante, porque a veces hay grupos literarios que tienen muchos manifiestos y poca obra, o la obra es una basura. Bien, ellos no tienen manifiestos, tienen obras, pero claro, en cada obra ellos escriben, ¿no? La contraportada, o a veces tienen como prólogos pequeños, y si usted lee todo esto, lo que se llaman los paratextos, ¿no? Las contraportadas, las solapas, a veces había solapas, o sea, solapas aquí, ¿no? Van escribiendo una poética del puente, porque eso se comentan, se critican unos a otros. Y entonces, aunque no había un manifiesto, podemos decir que el prólogo de esa novísima de poesía y los distintos paratextos que se escriben, que se cruzan entre sí, van dando todo un concepto de la poesía mucho más rico que el que después se impuso en Cuba en los 60. Y otro tema interesante es el tema del componente afrocubano, ¿no? de la cultura cubana. No había una poética, es decir, un manifiesto sobre el componente negro en la cultura cubana, pero si uno lee los libros que ellos trabajan, donde ellos tocan este tema, y las reseñas y los prólogos que se hacen sobre el tema negro en la cultura cubana, se dan cuenta que había un interés por rescatar, ¿no? la cultura negra o el componente negro africano de la cultura cubana. Rescatarlo no desde el punto de vista del folclore, de la musiquita y los tamborcitos, ¿no? sino desde el punto de vista del pensamiento negro africano heredado de África. ¿Sí? Y en ese sentido ellos dejan muy claramente todo eso escrito. Por eso digo, en libros, en prólogos, no hay manifiestos, pero sí. Y hay varios textos que son Isla de Güijes, Osaín de un Pie, y una antología que fue muy novedosa en Cuba en aquel momento, que fue Poesía Yoruba, que está incluida aquí. El prólogo está incluido aquí. Hicieron la primera poesía africana en lengua española, la hicieron ellos, Poesía Yoruba. Y fue un bestseller en términos editoriales en Cuba. Cuando salió, se vendió, se agotó. De hecho, ellos planeaban una segunda edición, lo cual es raro, un grupito literario, una segunda edición de Poesía Yoruba. Pero, que se agotara ese individuo. Sí, sí, que se agotara es interesante. O sea, no estaban equivocados. Había un interés en la población cubana por ese tema. Por rescatar algo que es parte de la cultura y que estaba aparte. Bien, y ellos tienen en sus prólogos, hablan muy claramente de eso. Es necesario conocer África, conocer la historia de África. No simplemente la musiquita, no sé qué, y allá, eso no es suficiente. Conocer la historia, conocer la cultura, el pensamiento, la literatura africana, ¿no? Los momentos históricos, arquitectónicos importantes de África, no los conocemos. Ellos pensaron que el triunfo de la Revolución Cubana en el 59-60 iba a permitir un rescate mucho más rico, ¿no? E integrar más a la cultura cubana ese componente y no dejarlo en el folclore, que según ellos había sido el trabajo de las generaciones anteriores, según ellos. ¿Bien? Esteban Pichardo hizo trabajos lingüísticos muy interesantes sobre los afrocubanismos. Sí, hay trabajo. Es eso más o menos. Sí, pero ellos pensaban que su generación tenía que llevar más adelante esa... Y de verdad que la filosofía africana, que a pesar de los años que han transcurrido y tantos estudios que se han hecho, pues nunca se ha ahondado en la filosofía, en el pensamiento africano. Todo se queda en la superficie, en la periferia. Y el folclore, y el folclore. Bueno, bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? Si quieren ya podemos abrir un poco alguna pregunta.